bobina, naturalmente tiene que haber un punto de entrada y un punto de salida de la corriente. Eso no se acostumbra a dibujar. Algunas veces sí, otras veces no. Pues esto es una perspectiva de lo que sucede en el embobinado, ¿no? Y entonces, la corriente que empieza a circular por la bobina va a tener un sentido. Casualmente aquí, en esta diapositiva que tengo, en la bobina que presento, en el esquema de la bobina que se presenta aquí en la diapositiva, tenemos que la corriente circula como se indica allí. Este punto, permítame allí para tomar el apuntador. Estos puntos que están en la parte superior, allí tienen la letra I que indica corriente. Nos muestran a nosotros que la corriente está circulando de esta manera. Miren que aquí abajo, en el otro corte, esto es un corte transversal, tenemos como, por así decirlo, se ve media bobina, pero la bobina está completa. Aquí abajo hay unas X que indican que la corriente va entrando, ¿no? En esa parte del circuito. Y entonces nosotros tendremos allí que, si aplicamos la regla de la mano derecha, los dedos, ahora los 4 dedos, harían el seguimiento de la corriente por la bobina y el dedo pulgar diría más o menos cómo queda la orientación de la línea de campo magnético. Entonces me voy acá por la parte inferior y coloco los dedos entrando al plano de la diapositiva o en este caso de la pantalla del computador, y luego los dedos salen por la parte superior, entonces enrollando, ¿no? Y el dedo pulgar queda apuntando hacia mi derecha, hacia mi derecha. Entonces así las cosas, tenemos que las líneas de campo magnético, perdón, se crean de esta manera, pero nosotros sabemos que las líneas de campo van y vuelven, dando la vuelta, por así decirlo, y las acostumbramos a dibujar, también por así decirlo, de manera o de forma cerrada. Permítanme acá, sí quedaría. Esta sería una buena aproximación de cómo está la bobina. Yo les decía el día de ayer de cómo genera el campo magnético esa bobina por la cual circula esa corriente I. Yo les decía el día de ayer que al ver ese esquema representativo de las líneas de campo magnético generado por esa bobina, nos recuerda a la línea de campo magnético generada por un imán. Eso no lo deben olvidar ustedes, ¿sí? Eso quiere decir que bajo estas condiciones de líneas de campo magnético saliendo y entrando por un lado, entonces nos recuerda a nosotros que hay una polaridad magnética en este caso. Entonces, o polos magnéticos. Entonces aquí tendríamos que el lado izquierdo es el polo sur de la bobina. Este es el polo sur y este es el polo norte de la bobina. Tiene un norte magnético y tiene un sur magnético. Porque es bueno identificarlo, hombre, para cuando vayamos a los ejercicios, podemos jugar con ese concepto de polo norte magnético y polo sur magnético de una bobina que genera un campo magnético específico debido a la corriente que circula por ella. La que genera el campo es la corriente, naturalmente. Entonces, así, esto es una aproximación, así, de las líneas de campo magnético que está generando esa bobina. Yo las dibujé de esa manera para que en la diapositiva se pudieran apreciar. Luego, ¿qué debemos hacer? Pues aplicar ley de Ampère. La ley de Ampère la aplico a través de ese trayecto cerrado, de ese recorrido cerrado, como se esquematiza allí, como estoy esquematizando allí. Entonces, miren que el trayecto en este caso, al trayecto en este caso le di una forma rectangular. ¿Ves? Una forma rectangular que tiene un lado B y un lado A. El lado B, que está en la parte interna, por así decirlo, en el núcleo de la bobina, o allá en el centro, en el mejor de los casos allí, esquemáticamente hablando. Y luego hacemos el recorrido nosotros. Nosotros somos los que empezamos a movernos, por así decirlo, a través de ese recorrido totalmente cerrado. Ese recorrido es en este sentido que se indica, que estoy indicando aquí, el de L, el recorrido lo estoy haciendo. Ahora, como estamos todos, lo estamos haciendo en el sentido, por así decirlo, horario, ¿sí? A través de esa trayectoria o de ese camino lineal cerrado. Eso no lo debemos olvidar en ningún momento. Entonces, ya teniendo digamos así, el recorrido cerrado, nos damos cuenta, debemos recordar
Ojo, debemos recordar que ahí tenemos es una bobina, ¿sí? Va así, una bobina de forma cilíndrica. Y nosotros lo que hicimos fue dibujar así el recorrido cerrado de manera rectangular, eso no lo podemos olvidar. Entonces, así las cosas, viendo el recorrido cerrado, nos podemos percatar que él está encerrando toda esta corriente que está aquí, que estoy rayando, ¿no? Que está dentro de él. Toda esta corriente la está encerrando ese trayecto, ¿vale? Entonces tenemos allí ese ejercicio. Vamos a aplicar la ley de Ampère. Estamos todavía en las aplicaciones de la ley del señor Ampère. Entonces, luego de eso, empezamos a trazar, por así decirlo, el sentido de la línea de campo magnético a lo largo de cada tramo que constituye ese trayecto. Vemos que al ser un rectángulo, tiene 4 tramos o 4 pedazos o 4 regiones o 4 secciones, no sé, como lo quieran denominar, que ahí están ya enumerados. Es la región 1, porque ya está enumerada por el de L, la región 2, la región 3 y la región 4. En cada una de esas regiones nosotros podemos dibujar aproximadamente la línea de campo magnético. Miren que en la región 1 no hay problema, la línea de campo magnético va así, ¿sí? Luego el campo magnético que se extiende hacia la derecha mía y hacia la derecha de ustedes, esas líneas van a regresar, vienen desde el extremo, vamos a suponer la bobina muy larga, y las líneas de campo magnético que vienen en las partes inferiores o del lado de abajo de la bobina van a ir hacia la izquierda, por así decirlo. Permítanme, admito aquí a los compañeros, no sé por qué me está generando conflicto. Ya. Entonces, en la parte de abajo de la bobina, de la línea de campo magnético, van hacia la izquierda, ¿sí? Tanto en la región 2, como en la región 3, como en la región 4, las líneas de campos magnéticos quedan orientadas en una muy buena aproximación. Recuerden que esto es un esquema representativo y siempre tendemos a idealizar las cosas para mejorar, para que el resultado sea, digamos, asequible a nosotros. No vamos a estar pendientes de corrientes parásitas, de corrientes parásitas, ni de campos magnéticos pequeños que se generan allí. No vamos a estar pendientes de eso. Vamos a tratarlo de esta manera para facilitar el ejercicio. Pues miren cómo quedan orientadas las líneas de campo magnético en cada una de esas trayectorias que estamos trazando. Bien, luego, así las cosas, aplicamos la ley de Ampère. La ley de Ampère nos dice a nosotros que la integral cerrada del producto escalar de B punto de L es igual a mu sub 0 por I encerrado. Entonces, o I neta, como le denomino yo, también. U otros autores también le denominan corriente neta, encerrada o I encerrada solamente. Ahorita ya identificamos que hay corriente encerrada. Entonces, la corriente encerrada la debemos decir cuánto es. Por ejemplo, si volvemos al dibujo, permítanme, vuelvo al dibujo, al esquema. Aquí, este trayecto cerrado, como les decía hace un momento, encierra todas estas corrientes, cierra 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, como esto es un dibujo representativo, aquí no sabemos el número exacto, entonces yo voy a asumir que también encierra un número n, similar al número de espiras que tiene la bobina. ¿Sí? Entonces, el número total la corriente total encerrada es igual a n veces la corriente que está allí, que es la corriente I, porque es la misma corriente que circula por cada espira. Entonces, por ese motivo, la corriente total encerrada es igual a I. Y la integral de línea se convierte en 4 integrales, digamos, abiertas para cada pedacito. Entonces, ahí aplico la ley de Ampère en cada pedazo o en cada tramo de ese trayecto cerrado. Entonces está la región 1, la región 2, la región 3 y la región 4. Bueno, no escribí la corriente cerrada, ahorita la escribo. Allí con esas regiones nos damos cuenta que en la región 2 y en la región 4, el producto escalar de esa integral es igual a 0. Ahí está la justificación en la parte inferior de la integral. ¿Por qué en 2 y en 4 es igual a 0 el producto punto? Porque los vectores que están en la integral son perpendiculares. El 2 y el de L2, el 4 y el de L4. ¿Sí? Entonces vamos a ver allá la región 2, que es esta.
Entonces aquí la línea de campo magnético vienen hacia la derecha. El ángulo aquí es de 90 grados, así que B2 por DL2 es igual a 0 y B4 por DL4 de forma análoga también es igual a 0. O sea, y ahí el producto punto o el producto escalar es nulo. Es igual a 0, ahí justifico. En el caso de la región 1 y de la región 3, el producto escalar es máximo. Entonces allí tendríamos nosotros, que esto es lo que nos daría a nosotros el producto punto en la región 1 y en la región 3. Y al lado derecho, miren que ya sustituí lo que yo les decía de la corriente total encerrada, N veces I. Estoy asumiendo N veces N espiras, perdón. Ahora bien, miren lo que digo acá como un acuerdo entre nosotros. Vamos a leer el contexto, el texto, perdón. Dice, suponiendo que el tramo 3 de la trayectoria está en el infinito, entonces el lado A tiende a infinito. Vamos a entender eso. Si yo digo, si aquí el texto nos está diciendo que queremos llevar o asumir que este pedazo, aquí, este pedazo de la región 3 se encuentra allá bien abajo y ese abajo está a una distancia infinita. Para que eso suceda, esta distancia A tiene este lado A, que es este mismo, son paralelos, tiene que tener un valor infinito, o sea, A debe tender a infinito. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y entonces, en el infinito, o sea, muy lejos de la espira o muy retirado de la espira, eso es lo que quiere decir esto, el campo magnético es despreciable. Estamos hablando por fuera de la espira. Por fuera de la espira vamos a despreciar el campo magnético. En otras palabras, eso es lo que quiere decir esa estrategia aquí. O sea que B3 tiende a hacerse 0 y entonces la ecuación anterior se reduce a esta. Como todos los puntos allá en el tramo 1 están a la misma distancia de la espira, entonces el campo magnético se puede sacar de la integral y nos queda una integral de DL1 que al integrar el L1 de L1 nos da L1. Eso tiene una evaluación de límite superior y límite inferior y en realidad es el largo de la bobina que en este caso pues lo asumimos como L. Ya casi se tiene, nosotros tenemos allí como despejar, por así decirlo, la ecuación del campo magnético, que es el campo magnético generado en el núcleo de la bobina. Esta división que está aquí de las variables n y L es el número de espiras por unidad de longitud. Eso lo se reemplaza, perdón, por N minúscula, que representa eso. El número de espiras por unidad de longitud. Entonces se puede escribir la ecuación 2 como la ecuación 3, haciendo ese cambio allí de variable, pero recordando que N minúscula es el número de espiras de la bobina dividido por el tamaño de la bobina, o sea, por la longitud de la bobina. Y por eso la ecuación 2 se transforma en la ecuación 3. La ecuación 2 o la ecuación 3 representan el campo magnético generado dentro de una bobina. Espero que a lo largo del núcleo de la bobina también se pueda asumir así de esa manera. No lo olviden porque después lo vamos a asumir, lo vamos a utilizar. Nosotros lo vamos a utilizar. Ese es el campo. Aquí vuelvo y reitero que N se define como el número de espiras por unidad de longitud de una bobina cualquiera. Entonces tendríamos nosotros allí ese dato. Ustedes, no sé si van a tomar apuntes o si ya lo hicieron. Por mi parte ya, profe.
Ok. Eso quiere decir que para todos ya también, porque los demás no resollan, como dice uno por ahí. Permítame ahí que no quiere. ¿Me están escuchando, jóvenes? Jóvenes. Sí, profe, sí, señor. Ah, ok. Es que espérenme ahí porque esto no me está ahora sí. Bien. Bueno, jóvenes, quiero que lean ese ejercicio. Lo voy a dejar ahí planteado y ustedes en unos minutos van a charlar conmigo respecto a la posible solución. Le explico qué es lo que tenemos. Es un alambre que se enrolló, por así decirlo, en una dona ideal. No hay nada ahí en esa dona, ni representan, no es nada representativo ahorita para nosotros. Solo la usamos como soporte para enrollar un alambre en ella, un alambre conductor, ¿sí? Por ese alambre circula una corriente como se indica aquí, y entonces la corriente empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas acá de esta manera, empieza a circular de esta manera por toda la bobina, ¿sí? Hasta que en el otro extremo, como siempre les digo, sale. Por un lado entra la corriente y por el otro lado sale. Estos dos brazos, por así decirlo, estas dos corrientes que están aquí, estos dos pedazos de alambre que están en este extremo, no le vamos a prestar atención, los vamos a despreciar y vamos a asumir la dona así completica, o sea, el embobinado completo. A esta forma de enrollar la bobina, por así decirlo, se le conoce como solenoide toroidal o simplemente el toro. Pero este es un solenoide o bobina en forma de toro o bobina toroidal. Recuerden que se llama solenoide o bobina. Entonces, el más usado es el solenoide toroidal. Ahí circula la corriente de esa manera. Dentro no hay nada, a pesar de que se vea esa base marrona que se está apreciando allí. Es para poder darle un soporte a todo ese enrollado que tenemos allí. Entonces, para que lo tengan presente ustedes. Entonces, allí con eso, tenemos nosotros vuelvo y reitero, la corriente enrollándola allí de esa manera. Y ustedes entonces van a aplicar la ley de Ampère para determinar el campo magnético generado por esa bobina. Pero, permítanme, hago algo allí. Voy a hacer algo porque hacen falta digamos así, unos datos para que entre todos haya coherencia. Vamos a tomar así. Vamos a decirle, permítame allí, ya les termino de esquematizar. Vamos a quitarle ese relleno. Vamos a decirle contorno negro. Y vamos a ponerlo punteado. Voy a copiar, vamos a pegar. Y no, control Z. Así. Todo está bien centrado, ok. Todo está bien centradito. Ahí. Bien. Y además voy a hacer algo acá. Vamos a darle un fondo. Vamos a quitarle el contorno. Vamos a decir uno. Ah, dejé de compartir. ¿Por qué? Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, señor.
Listo, ya de todas Señor. formas, ya les comparto entonces, ya les comparto. Ya les comparto. No sé por qué se dejó de compartir. Ya. Permítame, hijos. Listo. Permítame ahí, ya les voy a compartir. Es que estaba agregándole algo que le hacía falta al dibujo. Y ahora no me quiere. Ya. Quería agarrar. Bien, ahí está. Acá de ustedes. Y este es el dibujo, miren. Entonces, hay que, estos números es para que todos sigamos la secuencia, las trayectorias. Yo no le di sentido a las trayectorias, eso se lo van a dar ustedes. Y ¿cómo es? Hay que hallar, hay que utilizar las tres regiones, los tres trayectos cerrados que estoy eligiendo, que estoy mostrando allí para todos, para que se determine o se trate de determinar el valor de la expresión matemática, perdón, del campo magnético generado por ese solenoide toroidal. Entonces ahí están las regiones 1, 2 y 3. Las enumero para que todos tengamos la misma secuencia, por así decirlo, y el orden de procesar la información es indiferente el orden, pero yo la coloco así para que haya ahorita uniformidad entre todos nosotros al momento de sustentar. Entonces, miren, yo les voy a dar esto unos minuticos para que ustedes empiecen a desarrollar, a aplicar la ley de Ampère y luego en unos minutos comparamos resultados, a ver qué nos da, cómo les da a ustedes. Ok, estamos de acuerdo. Le vamos a colocar acá cómo es el, el cronómetro. Yo creo que unos 25 minutos está bien. Las Ney, ¿qué necesitas, hija? Profe, que si le da Ya, Silvia, de eso, sí, señor. ya la admití, ya. Gracias, Ney. Vale. Cualquier cosita así me pueden hablar acá también así de una vez y me interrumpen, que no pasa nada. Yo les doy viabilidad a todos. Bueno, ya el tiempo empezó ¿qué pasa allí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Profe, eso es lo de que se tiene en cuenta, por ejemplo, cuando es, o sea, como lo de la ley de Gauss, que se toma para cuando es menor, en este caso ARA, que es el radio interno, y así por cada uno de los... Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, porque todo yo dije que estaba concéntrico. Entonces, de aquí hasta aquí es el RA en la parte interna digamos, de la dona, del cilindro toroidal, y de aquí hasta el otro extremo es el RB, ¿sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando R es menor a RA, o sea, cuando es ahí en la región 1, ¿Sí? ¿Qué pasa? pues se puede observar que no hay ninguna corriente que lo atraviese, ¿no? En la región 1. Más que, bueno, se puede decir así, o que lo encierre.
Bueno, eso sí, que no encierra una corriente. Y entonces, Entonces, pues aplicando lo que usted nos escribió ahí de la ley de Ampere, eso es igual a, profe, qué pena, es que puede volver a escribirlo, por favor, que no ¿cuál? voy a anotar. No, porque ese es vieja ya, ese es algo que Sí, sí, sí es cierto, pero B.dl, B.dl es igual a mu sub 0 por I encerrada. bueno, Por I. entonces en ese caso, como no hay corriente que está encerrada, entonces eso es igual a cero dentro en la región uno, ¿sí? O sea que uno diría que en la región 1, la integral de, digamos, de B1 por DL1, producto punto, ¿no? Es igual a 0. Y entonces, O la sea que el campo magnético es igual a cero. bueno, en este caso te la valgo, la Isnei. En este caso tienes razón, porque en esta simetría, la simetría que presenta la corriente, hace que el campo magnético en esa región no se tenga o sea nulo. Aquí es un evento casual donde la ley de Ampère da cero y el campo magnético también es cero. Vuelvo y reitero, aquí estamos, digámoslo así, idealizando un poco el fenómeno porque no estamos pendientes de, vuelvo y repito, de corrientes parásitas o de campos magnéticos creados allí pequeños en esa zona del borde interno de la dona. En eso no estamos interesados. Entonces, vuelvo y repito, por la simetría de la distribución de corriente, el campo magnético es cero, pero no porque lo diga la ley de Ampère. Recuerden que si la ley de Ampère es cero, no se debe correr a decir que el campo magnético es cero. O sea, es muy delicado o es de cuidado. Pero en este caso, vuelvo y reitero, la ISNEI que está participando allí, el campo magnético en la región 1 es igual a cero. ¿Sí? Aquí escribiríamos por la simetría. Ahorita yo voy mostrando la parte esa. Aquí faltó decir, la Esneida, que aparte de que estábamos en la región 1, de que el radio de la trayectoria era un radio menor que, de la trayectoria cerrada, es un radio menor que RA. Aquí se debe asumir un sentido en el recorrido de esa trayectoria. Yo puedo asumir por ejemplo, este sería el desplazamiento, ¿verdad? Había que dibujarlo, no importa que no encierre corriente, hay que dibujarlo porque él es independiente de eso. ¿Sí me entienden? Él es otro elemento allí, a pesar de, hace parte de la estructura de la ecuación. Entonces uno dibuja la trayectoria, todo eso, pero nos damos cuenta que no encierra. Ah, sí, que el campo. Ese es el de L, el desplazamiento. Sí, Muy bien, muy bien. Vamos a la región 2, que es la región externa. A ver quién me ayuda. Yo les ayudo un poquito aquí. Escribiría para un R mayor que RB. ¿Quién me ayuda? ¿Qué hay que tener en cuenta en la región 2? pues que en este caso sí, o sea, se observa que cada espira atraviesa a la región 2, ¿sí? Ok. Entonces, Ahí sí hay corriente encerrada. Es lo que dices tú, Leslie. sí, señor. Bueno, y hay que tener cuidado con esas corrientes que se están encerrando allí, porque recuerda que ese concepto de corriente encerrada es corriente total o corriente neta encerrada. Entonces hay que tener un poco de cuidado allí. ¿Qué me pueden decir los demás compañeros? Pero ya están dormidos. Yo pensé que iban a despertar con el momentico que les di para que se pusieran a leer el ejercicio y hacerlo, ¿no?
A ver, los espero, hijo, porque eso no es broma, esto es en serio. Y entonces, hijos, bueno, o sea que todo ese tiempo ahí no le echaron cabeza a eso. Pilas no, pilas con eso. A resolverlo yo. Voy a borrar aquí todo esto que estábamos trabajando con la compañera Lainey. Entonces, miren, hay 3 trayectorias, 3 regiones. Podemos hablar región 1, región 2, región 3. Y pues naturalmente el lector va a sobreentender. Hay que tener cuidado con las, digamos, de la circulación de la corriente a través de la espira o de la bobina o del solenoide. Ahí coloqué unos cuantos datos claves para que todos vayamos, como quien dice, a tono allí con esto. Primero, pues atendiendo que la corriente circula de esta manera, o sea, va de aquí, este cable, por ejemplo, este de aquí está en la parte superior, ¿sí? Entonces luego se enrolla en el embobinado, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta y sale por acá. Entonces este cable que está acá está en la parte inferior. Entonces eso lo debemos tener presente. Y además el sentido de circulación de la corriente. Entonces, si ustedes notan, en esa antes de irme al estudio de las trayectorias, coloqué algo en el dibujo, ¿verdad? Ahí estoy señalándole qué les coloqué para que todos estén conmigo allí. ¿Qué indica eso que estoy resaltando? A ver, ¿quién me puede decir como por rebobinar esto? Pero una pregunta, ¿esos son los vectores de campo magnético? No, no, señorita. Esos no son los vectores de campo magnético. Ese es el seguimiento que yo le estoy haciendo al sentido de circulación de la corriente a lo largo de toda la bobina. Por Pues, ejemplo, en la parte externa que tengo, por así decirlo, ahí al lado en el borde, ¿qué tengo? ¿Qué dibujé? ¿Qué sale? ¿Qué no, dibujé? ¿Qué coloqué en el dibujo? ¿Qué coloqué en el dibujo? O sea, ¿qué lo que resalté? dice el compañero, eso es la punta del vector, o sea que eso que sale, ¿no? Dibujé los puntos, eso fue lo que hice. Y en la parte interna de ese solenoide dibujé X. Eso es haciendo el seguimiento, como dice el compañero, al sentido de circulación de la corriente. O sea que por este lado externo, como le estoy llamando del embobinado, sin tener en cuenta región 1, 2 y 3, este lado externo del embobinado, la corriente viene, por así decirlo, hacia nosotros, aunque ya va por el cable, pero es como si hubiera cortado el cable yo allí y viera exactamente esa punta de esa flecha. Eso es importante allí. Y luego cuando voy a la parte interna también es como si hubiera hecho un corte y noto que la corriente va descentrando, por así decirlo, teniendo en cuenta el plano de la superficie de la diapositiva, de la pantalla ya de cada uno de sus ordenadores. Entonces, eso es importante porque ya sabemos cómo viene circulando la corriente. Voy a borrar lo que resalté. No lo que dibujé, sino lo que resalté allí. Bien, vamos a la región 1 entonces. En la región 1, como les explicaba, charlaba con la compañera de la INEI y naturalmente con todos ustedes, yo debo tomar una trayectoria. En todo el recorrido cerrado yo debo dibujar mi DL. El DL en realidad es arbitrario, yo lo debo dibujar. Lo que pasa es que uno se acomoda a los DLs para tratar de evitar un -1, algo por el estilo, pero eso es independiente. Entonces aquí dibujé mi DL lo dibujé en sentido de las manecillas de reloj, ¿sí? Entonces hice el recorrido de esa manera, como circulan las manecillas del reloj, por así decirlo. Entonces ahí está mi DL, el DL va sobre la trayectoria. Y luego me debo percatar si esa trayectoria cerrada encierra o no corriente, o determinar la corriente total o la corriente neta total encerrada por esa trayectoria. Entonces allí aplico la ley de Ampere, pero como les explicaba ahorita a todos ustedes,
el producto punto me da 0. Eso no implica que el campo magnético sea 0. No implica que el campo magnético sea 0. Entonces, B1 es igual a 0 y ahí lo justifico por la simetría de la distribución de la corriente. Por ese motivo. Por ese motivo es que el campo magnético en esa región del espacio es 0. Solo por eso. No porque la ley de Ampère me dio 0. Ok, la INEI. ¿Estamos de acuerdo, hija? Eso Sí, era sí. lo que estábamos charlando cuando tú estabas participando y todos los demás estaban escuchando. Que eso espero que así sea. Ahora vamos a la región número 2. ¿Qué pasa en la región 2? Pues debemos aplicar lo mismo, o un proceso similar a esto que aplicamos en la región 1. Pues dibujamos las trayectorias, resaltamos que esos son los desplazamientos que estamos haciendo y el sentido en que nosotros estamos haciendo el recorrido. Que lo dibujé en el mismo sentido del otro, ¿por qué? Porque yo quise, porque yo soy arbitrario de ese recorrido. Y como a mí no me gusta darme mala vida, pues le dejé el mismo sentido que el anterior. Por ese motivo nada más. Entonces allí tengo mi trayectoria que, como advertía la INEI, ahora sí encierra corriente. Hay que tener cuidado, hay que tener claro el concepto de corriente total encerrada. Si ustedes se dan cuenta y somos curiosos, aquí voy a resaltar, permítame, este punto de aquí viene hacia nosotros, está pasando, por así decirlo, el área, el área sí, del trayecto 2, está pasando, pero ese mismo punto entra en toda esa área que encierra el trayecto 2. Entonces, el mismo que entra es el mismo que sale, se anuló esa corriente que pasaba por el círculo, por la trayectoria cerrada, se anula porque una viene y la otra sale igualita en intensidad, porque es la misma corriente. Y así sucesivamente me puedo ir por todos los puntos y siempre va a haber uno contrario al otro. Uno entra y otro igual sale. O sea, el flujo es, ahí en ese caso, pues lo vemos como concepto de flujo, es nulo. O sea, la corriente total encerrada, lo que voy con esto, es nula matemáticamente hablando, porque hay una igual en sentido contrario. Y viendo la simetría, vuelvo y reitero aquí, que presenta esa distribución de corriente, cómo está circulando la corriente por ese embobinado y cómo estoy tomando la trayectoria. ¿Ok? Entonces, por ese motivo que allí, en ese sector 2, B.dl es igual a 0, porque la corriente neta total encerrada es 0, por ese motivo. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. 100i saliendo, pero también hay 100i entrando. Entonces, eso se anula. Entonces, a eso a lo que voy con el concepto de corriente total encerrada o corriente neta encerrada. Siempre debemos estar pendientes de eso. Eso es clave. Y aquí también casualmente, por la simetría que presenta el problema, ahí me faltó copiar. Voy a copiarlo de una vez. Permítame, voy a la diapositiva porque no lo copié, parece ser. Entonces, no lo copié. Entonces vamos a hacer algo. Voy a hacer algo acá. Vamos a ver si lo pongo por aquí. Así, y aquí le voy a colocar un 2. Y aquí, permítame ahí para que se quede bien. Animaciones, le vamos a dar barrido. Le vamos a dar panel de animación y este es el 7. El 14 se vuelve 7, si no estoy mal. El 14 se vuelve 7.
Voy a ir allá a la presentación. Creo que esta es. Entonces hablábamos de la región 1, ya eso lo dijimos. La región 2, que es esta, y ahí va eso. El campo magnético en la región 2 es igual a 0, de nuevo por la simetría de la distribución. Entonces no tenemos campo magnético, asumimos el campo magnético nulo por fuera de los embobinados. Ok, tenemos campo magnético en el núcleo de los embobinados siempre. Es decir, aquí vamos a asumirlo de esa manera. Entonces aquí tenemos por fuera, por así decirlo, de este embobinado toroidal, el campo magnético es nulo o es 0. Vamos a la región 3. En la región 3, también tomé la trayectoria así, como indico allí. Ese es mi DL. Y ahí en la región 3, si aplicamos regla a la mano derecha, ahí sí hay campo magnético. Es el núcleo o el centro allá de la bobina, del solenoide toroidal. Y ese campo magnético va en ese sentido. ¿Sí? Miren que yo fui estratega al tomar el sentido del DL para que me quede paralelo a esas líneas de campo magnético, para que el punto escalar me dé máximo. ¿Sí? Entonces miren que ese es el campo magnético generado por la bobina dentro de ella. Ahí sí tenemos la mayor cantidad de campo magnético. Este es un dispositivo electrónico que se va a usar, el solenoide, ¿sí? A eso se les conocen también como inductores. Allá en los circuitos eléctricos, ellos van a tener su función, así como tiene la función el resistor y el capacitor, los inductores van a tener su función o tienen su función en los circuitos de corriente alterna, sobre todo. Entonces allí vemos que DL y el campo magnético son paralelos. Entonces podemos irnos a la región 3. En la región 3 el producto escalar es máximo y ahora sí hay corriente encerrada. ¿Cuál es la corriente que encierra toda la trayectoria 3? Encierra todas esas X que van entrando, por así decirlo, al plano de la diapositiva, allá de la pantalla de su computador. Entonces tenemos allí que ahora sí hay corriente. ¿Cuánta corriente encierra? 1, 2, 3, 4. Ponemos a contar uno a uno, pero como yo sé que hay n vueltas, entonces la trayectoria encierra ese número de vueltas que tiene la bobina. 10 vueltas, 10i. 20 vueltas, 20i. 30 vueltas, 30i. Pero como tiene n vueltas, entonces tiene ni encerrado allí en esa trayectoria 3. O la trayectoria 3 encierra ni. N veces la corriente I. Entonces allí, producto escalar máximo, encierra NI. Podemos seguir con el procedimiento matemático. Al estar ubicados allá en todo el centro de ese solenoide toroidal, la distancia al centro siempre es la misma, o sea que la intensidad del campo magnético en todo ese círculo que estamos dibujando tiene la misma intensidad. Entonces, la magnitud de ese campo es constante y por eso podemos sacarlo de la integral. Ampère siempre los va a llevar a algo matemático como esto, de sacar el campo de la integral y realizar una integral en longitud. A eso nos va a llevar Ampère siempre. Entonces, aquí se tiene que, ese es el procedimiento matemático correspondiente, nos tocaría hallar la longitud de esa trayectoria. Pero como la trayectoria circular, donde el radio es R3, por ejemplo, entonces este sería 2πr, en este caso 2πr3 por darle el nombre como le hemos venido bautizando a los sectores o a las regiones en esas trayectorias. Entonces aquí la longitud es 2πr3 y de ahí podemos despejar el valor numérico, perdón, la expresión matemática que va a servir para determinar el campo magnético o la intensidad del campo magnético generado por un solenoide toroidal, por el cual circula una corriente I y tiene n espiras. Ese es, por así decirlo, la expresión matemática que nosotros necesitamos en este caso. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Están las tres regiones desglosadas allí, como le solicité que lo hicieran. Ok, ese es el popular toro o el solenoide toroidal.
Ustedes me dirán, ¿copiaron? ¿Van a copiar? ¿Están copiando? ¿Qué sé yo? Por mi parte ya, profe. Bien. Bueno, entonces con eso, con ese ejercicio, dejo por fuera, por así decirlo, terminado lo que hace referente a las aplicaciones de la ley del señor Ampère. Ya todo lo que tiene que ver con la fuente de campo magnético, con Biot-Savart y todo eso lo dejo ya aquí, digamos así, culminado. Yo voy a necesitar algunas cosas de estos conceptos que hemos demostrado aquí, pero ya no me voy a poner a hacer las demostraciones. Yo solo utilizo la herramienta matemática y la aplico allá en los problemas que siguen de los fenómenos de inducción. Ya viene el evento elegante acá, aparte de que ya vimos la relación de las cargas eléctricas con la parte eléctrica con la parte magnética. Ahora vamos a ver el fenómeno de inducción electromagnética. O sea, algo bastante interesante allí, que me gusta mucho a mí esa parte, ¿no? Voy a dejar de compartir. Permítanme allí. Permítanme ahí un momentico. ¿Dónde está eso? Permítame que está cerrando esto acá. Un momento. Bien, ya cerró. Y viene esto acá. Sí, ahí es. Creo que ahí ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Entonces, tenemos acá ya, como les decía, vamos a entrar al proceso o al estudio de los fenómenos de inducción electromagnética, ¿verdad? Pero para llegar a ello necesitamos el concepto de flujo magnético. Entonces, por ese motivo, inicio esta parte ya, digamos así, final del curso con el concepto de flujo magnético. Vamos a iniciar acá. Permítame allí porque no me está dejando pasar las diapositivas. No sé por qué se frena. Si no tengo el apuntador, no deja pasar. Bien. Concepto de flujo magnético. Nosotros vimos en el capítulo 1 o en la unidad 1, vimos el concepto de flujo eléctrico. El concepto de flujo magnético, o mejor dicho, el concepto de flujo acá en física no va a cambiar, no va a cambiar. Necesitamos unas líneas de campo, en este caso sería un campo magnético, y necesitamos un área por donde esas líneas pasen. Y eso es en lo cual yo me voy a apoyar. Aquí tomo un área que uno denomina finita, es como tener acá el celular, por ejemplo, un área rectangular, este es el área del celular, y que ese celular yo lo sumerja en un campo magnético uniforme. Inicialmente uniforme, necesitamos que sea así, por ejemplo, y luego las líneas de campo van a pasar a través de esa área. Voy a asumir que las líneas de campo que atraviesan esa lámina que yo estoy imaginándome, una lámina rectangular de área A, está sumergida dentro de un campo magnético externo B, ¿sí? Incluso la lámina puede ser imaginaria y no necesito que sea sólida, puede ser un marco nada más. Necesito es el área y que esas líneas de campo magnético pasen, por así decirlo, a través del área. Entonces, si esas líneas pasan, esas líneas de campo magnético pasan por el área, entonces vamos a tener flujo magnético, ¿sí? Esa es la condición. La ecuación matemática para flujo magnético se define de forma similar a como definimos o se definió flujo eléctrico. Es el producto escalar del campo magnético con el vector área. Ya ese concepto está a la mano de ustedes. Entonces, B.A. Miren que es el producto escalar entre el campo magnético y el vector área.
Como es un producto escalar, entonces el flujo magnético es una cantidad física escalar. Para que exista flujo magnético, las líneas de campo deben atravesar o pasar a través del área de estudio. Si no, no hay flujo magnético. Como es un producto escalar, allí está relacionado con dos vectores que son el vector campo magnético y el vector área. El vector campo magnético tiene unidades en el sistema internacional y ese es el Tesla. Y la unidad de área es el metro cuadrado. O sea que la unidad de flujo magnético es el Tesla por el metro cuadrado. Esa sería la unidad de flujo magnético acá en este caso. Así las cosas, entonces nosotros tenemos esas unidades en el sistema internacional y esas unidades se le conocen como Weber. ¿Ok? No sé, cualquiera de las dos se puede utilizar, pero la que yo uso más es el Tesla por el metro cuadrado. No quiere decir que si ustedes ven, se tiene que el flujo magnético son 200 Weber, les vaya a amargar la vida a ustedes. Ya ustedes saben que 200 Weber son 200 Teslas por metro cuadrado. Entonces no les tiene que amargar la vida. Yo los coloco así porque pienso en ustedes, en los que les gusta escudriñar, ir a leer un poco. Entonces, cuando estén leyendo a los autores o escuchando a los autores hoy día en los videos que están grabados en YouTube, entonces ustedes recuerden de qué trata eso. Ese es en el sistema internacional. No nos hemos salido ni nos vamos a salir de ese sistema aquí. O sea, yo ir a buscar otro tipo de unidades, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces, no les voy a amargar la vida con eso. Por ese concepto de flujo magnético, que es el producto se define como el producto escalar entre el vector B y el vector A. Entonces necesitamos conocer naturalmente el vector, la dirección y sentido del vector campo magnético. Y necesitamos saber cuál es la dirección y sentido de ese vector área. Recuerden que el vector área se define como el área multiplicado por su vector normal. Para recordar, el vector normal es aquel que siempre es perpendicular a esa superficie o a esa área. Y el vector normal lo vamos a dibujar o a trazar con esa condición de que él es perpendicular al área, lo vamos a dibujar siempre hacia la región hacia donde esté orientado el campo magnético, como hicimos en el campo eléctrico, en el flujo eléctrico. Ese concepto aquí también lo vamos a tener, nos vamos a apropiar de él. Ok, es un acuerdo entre nosotros. Sí, porque recuerden que el área tiene dos posibles vectores normales. Uno que vaya así, por ejemplo, ¿sí? En cualquier punto perpendicular a la superficie, apuntando hacia acá, o el otro que vaya aquí así, en cualquier punto de la superficie. Después que cumpla con la condición de que él es normal y es unitario, quiere decir no tiene unidades y es de magnitud 1, entonces aquí tenemos dos opciones para el vector normal. Para no estar enredados, ¿cuál es el vector normal? Permítame ahí. Para no estar enredados allí con el vector normal, entonces ya saben que el acuerdo es, se dibuja hacia donde esté el campo. Ah, pero es que el ejercicio dijo que iba a la izquierda y no a la derecha como ahorita. Ah, bueno, entonces en el ejercicio nos dijeron que ese era el vector normal. Pero si no lo dicen, si no lo indica el problema, nosotros estamos no tanto en la libertad de elegir, sino que nuestro acuerdo es que lo vamos a trazar hacia donde apunten las líneas de campo magnético. No es que él quede en la misma dirección y sentido, no, es que se dibuja hacia el lado a donde está orientado el campo magnético. Por ejemplo, aquí en este caso, las líneas de campo magnético apuntan hacia la derecha, entonces el vector normal a esa área que estoy dibujando yo allí, lo voy a dibujar a la derecha. Porque ya lo debo dibujar así, porque ya hay un acuerdo mutuo entre nosotros. Entonces aquí sería así, no sé qué pasa. Otra parte allí, otro aspecto importante, vamos a trazar acá esto, ahí, es que a través de la definición del flujo magnético, es un producto escalar, el flujo magnético va a cumplir con las condiciones de producto punto. ¿Cuándo el producto punto es máximo? Hombre, cuando los vectores que interactúan son paralelos. ¿Cuándo el producto punto es nulo o igual a cero? Hombre, cuando los vectores que interactúan son perpendiculares. En este caso resalto que el vector clave en esta ecuación es el vector normal a la superficie. ¿Ok? Y puedes tomar un valor diferente a los anteriores, B por A coseno de teta, definición de producto punto.
También puede ser negativo cuando los vectores normal y campo sean antiparalelos, como le llamo yo, y el ángulo sea 180 grados. Puede ser negativo, claro que sí, claro que sí. Pero miren que yo dibujé el vector normal aquí hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ya tenemos un acuerdo. Profe, que el ejemplo lo dibujó hacia la izquierda. ¿Qué hacemos ahí? Hombre, yo respeto lo que dice el ejemplo. El autor del problema ya está diciendo que el vector normal va hacia la izquierda y punto. Se debe tomar así y no se debe cambiar. Y el ejercicio se resuelve como exige el problema. ¿Ok? No sé si ya tomaron apuntes para poder seguir. O si tienen alguna pregunta. Escalar, eso no debe estar pues allí de más para nosotros, sino que debe ser una herramienta fundamental. Como les decía, el flujo magnético puede ser máximo cuando los vectores son paralelos, pero también puede ser negativo cuando los vectores forman un ángulo de 180 grados, como muestro aquí en la parte superior. Entonces, es posible que se encuentren, que el flujo magnético sea negativo o que el vector normal sea antiparalelo al vector campo magnético. Eso puede suceder. También puede suceder que el caso que está acá, permítanme, me regreso, que está aquí en la parte inferior por la definición de producto punto, que nos dé B por A por coseno de teta, donde teta es el ángulo que forma las líneas de campo con el vector normal a la superficie. Eso también puede suceder, como indico aquí en la gráfica. Por ejemplo, miren que aquí, perdón, aquí el vector normal lo dibujo hacia el lado derecho, era algo que les decía ahorita. ¿Por qué? Porque las líneas de campo están hacia el lado derecho, pero el vector normal no quedó en la misma dirección y sentido del campo, ¿sí? Sino que quedó orientado, yo lo dibujé hacia ese lado derecho porque el campo estaba al lado derecho, pero él cumple la condición de vector normal, que él es perpendicular al área que nosotros estemos estudiando. Miren que estas superficies son totalmente abiertas. Miren que esto es el área o la superficie que uso aquí tiene una forma rectangular. Como les decía, no tiene que ser un elemento sólido, puede ser solo el borde, puede ser, esto está representado por un alambre, por ejemplo, de esta manera, un alambre así, y no estar sólido como se muestra allí. O sea, no es una condición estricta y necesaria, esto es un ejemplo representativo. Entonces allí, así las cosas, tenemos que el vector normal cumple su condición de vector normal. Y miren que el vector normal forma un ángulo con la línea o las líneas de campo magnético. Entonces allí, aplicando la definición de flujo magnético, ese flujo sería igual a B por A por coseno de teta. Recuerden que es un producto escalar, aquí no debe quedar vector. Es la definición de producto punto, casualmente. Eso no se les debe olvidar a ustedes. ¿Ok? Entonces así podemos seguir entonces. Aquí tenemos la misma lámina sumergida en otro campo magnético, pero miren que las líneas de campo magnético no pasan a través del área. Si las líneas de campo no pasan a través del área, el flujo es nulo o es igual a cero o simplemente no hay flujo. ¿Entendido? Aquí, bajo esta condición, tenemos opciones de dibujar el vector normal como querramos, porque aquí no tenemos hacia dónde orientarlo. Entonces aquí puedo dibujar el vector normal a la derecha, puedo dibujar el vector normal hacia la izquierda. ¿Cuál de los dos? Pues cualquiera, porque aquí, bajo la condición matemática del producto escalar de B punto A, el flujo es igual a cero porque los vectores campo y normal son perpendiculares entre sí. Entonces también matemáticamente tenemos que esa operación nos da cero. Y el concepto físico sería es que las líneas de campo magnético no están atravesando esa área. ¿Ok? ¿Entendido? Eso es lo que tenemos allí. No sé si ya esquematizaron para seguir. También tenemos el otro, digamos, proceso matemático, el otro concepto físico-matemático, y es que la integral a través de una superficie cerrada del producto escalar B punto de A es igual a cero. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al concepto de que no vamos a tener monopolos magnéticos. Antes nosotros podíamos tomar una carga positiva y encerrarla con una superficie gaussiana y determinábamos el flujo eléctrico a través de esa gaussiana, que no era más que la integral de B punto de A.
¿Sí o no? Perdón, eso es E. Vamos a borrar acá. No era más que la integral cerrada de superficie del producto escalar del campo eléctrico generado por la carga por dA. Incluso ahí teníamos un flujo magnético, encontramos el flujo eléctrico, perdón, encontramos los campos y todo eso generado por ciertas distribuciones. Aquí esa condición de integral cerrada de superficie, miren ahí por qué no me funciona esto. Esperen ahí, hijos. Ya. La integral de superficie no nos va a dar, aquí nos va a ser igual a 0. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tomamos un imán permanente, entonces las líneas de campo magnético nosotros sabemos que salen del polo norte magnético y llegan, por así decirlo, al polo sur magnético del imán. ¿Sí? Podemos dibujar muchas líneas, las que nosotros queramos, diría yo. Bueno, ahí a grosso modo, ¿verdad? Entonces salen del polo norte y llegan al polo sur. Entonces, si nosotros utilizamos una superficie gaussiana para encerrar ese imán, encerramos al imán con una gaussiana imaginaria, entonces nos damos cuenta que las mismas líneas de campo que entran por un lado son las mismas de campo que salen por el otro. Entonces aquí tenemos un flujo neto igual a 0. Entonces esta ecuación, que es una de las ecuaciones de Maxwell, de las leyes de Maxwell, nos indica, por lo menos aquí en esta parte del curso, la inexistencia de los monopolos magnéticos. ¿Qué quiere decir eso? Que en ningún momento vamos a tener la posibilidad de tener un imán con una polaridad norte y que yo diga que las líneas de campo salen. Nada, no vamos a tener esa posibilidad. Esa ecuación 2 nos está diciendo eso, por así decirlo, o advertir de esa manera. No, que el polo sur, un solo polo sur magnético. Nada, no tenemos la posibilidad de tener un monopolo magnético. Vuelvo y repito, por esta parte del curso, porque se supone que ya a través de ordenadores se generan monopolos magnéticos, pero eso no lo vamos a charlar acá ahora. Eso es otra historia, otra tela que cortar. Por ahora, seguimos con lo que nos estamos rigiendo aquí físicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa ecuación 2 nos dice, nos charla, por así decirlo, sobre la inexistencia de los monopolos magnéticos. No existen monopolos magnéticos, por lo menos, vuelvo y repito, aquí en el curso. Aquí en el curso no existen. No vamos a tener un imán permanente con una sola polaridad magnética. Que una bobina por la cual circula una corriente tiene una sola polaridad magnética. No, señor, no lo vamos a tener. No vamos a tener esa posibilidad. Eso indica la ecuación 2. Eso quiere decir también que nosotros solo vamos a estar interesados o vamos a poder determinar el flujo magnético a través de superficies totalmente abiertas. ¿Sí? Totalmente abiertas, sean regulares o sean irregulares. Si la superficie es regular, trabajamos como ubiqué ahorita hace un momento la ecuación de flujo magnético, y si es irregular, entonces integramos, tomamos diferenciales para garantizar que las líneas de campo magnético que pasan a través de esa área son uniformes y todo eso que son conceptos que ya yo los charlé con ustedes. O sea que es un proceso análogo, digamos, a esos estudios que hicimos con el campo eléctrico, aquí con el campo magnético. Lo único que es un campo magnético, pero es un proceso análogo, ¿sí? Y ese concepto de flujo magnético, vuelvo y repito, lo voy a necesitar, lo vamos a necesitar, tenerlo claro allí. Coloco un ejemplo, voy a dejarlo también allí para que ustedes lo hagan un momentico. Esa es una espira. Este color amarillo en realidad no es que sea sólida, sino que quise colocarlo para que se apoyaran ustedes en ese ejercicio. Entonces, dice un alambre, es un alambre, mire, conductor en forma de espira circular de radio R mayúscula, se sumerge en un campo magnético, ahí debía decir externo, pero no importa, se sobreentiende ya, un campo magnético uniforme, como se muestra en la figura. El plano de la espira forma un ángulo de 120 grados con las líneas de campo magnético. Determinar la expresión matemática del flujo magnético generado a través de la espira.
Ahí yo me adelanté o me anticipé a lo que ustedes podían hacer, que debí guardarlo, pero bueno, ahí se los coloqué de una vez en el dibujo, y es que el vector normal a la superficie o a esa espira o al área de esa espira forma un ángulo de 30 grados con el campo magnético. Ahí lo pueden advertir. ¿Por qué? Atendiendo a los datos que nos dan. Entonces necesito que ustedes resuelvan ese ejercicio aplicando el concepto de flujo magnético. No hay integrales, no hay nada, o sea, es algo bastante básico que yo pienso está al alcance de ustedes. Entonces, por favor, resuélvanlo y me dicen allí cuánto les da el resultado de ese ejercicio. Ya les ayudé dibujándoles el vector normal, incluso el ángulo que forma con las líneas de campo. Entonces, por favor, determinen ese campo magnético. Yo estoy aquí, les doy 5 minuticos. Jóvenes, ahora sí, ¿cuánto les dio el flujo magnético? ¿Lo pudieron determinar? Profe, pues a mí me dio algo, pero ¿Cuánto no sé. le dio? ¿Cómo Pues, lo o sea, hizo? yo Usted lo, puede escribir aquí, escribe aquí, hágame el favor. ¿Sí puede escribir allí en la pantalla o no? sí, señor, sí, sí puedo. Escriba a ver qué le dio, tranquila. Bueno, que el flujo, no sé cómo hacer el signo de flujo desde acá. Me dio Porque igual a, claro, está en el computador. estoy en el computador. Ahí ya utilice la pluma o el cursor y hace así, este es el símbolo de flujo. Usted. ¿Ya vio cómo lo hice? Sí, señor. O M, flujo magnético, si quiere, en lugar de B, como quiera. Pero como es magnético, yo le coloco la B y al flujo eléctrico le coloco la E. Pero eso se hace así, facilito. Ay. Ya, ya, ya. O sea, ya tenemos que el flujo es igual al campo por la superficie, ¿sí? Y en este caso, como hay un ángulo, entonces por el coseno del ángulo. Eh, bueno, por el coseno del ángulo. Y entonces, esto es igual a... eh, mm, ya. Y pues... O sea, yo solo lo escribí, profe, no lo hallé. ¿Cómo así? O sea, solo lo escribí, pero no hice la operación por el coseno de 30. Bueno, ahí se entiende que es coseno de 30. ¿Cuánto es coseno de 30? Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Exacto, eso es, pues ahí lo tienes. El campo es B, el área es pi r cuadrado, que en este caso el radio es R mayúscula, pero está bien lo que está diciendo, y coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, o sea que eso se escribe allí, eso es lo que se escribe, ok, pues, voy a dejar lo que tú hiciste ahí, y voy a indicar lo que yo realicé acá.
Entonces, mira, ese es el vector normal. Yo me guié por la parte vectorial para que ustedes también se familiaricen. Y este sería el producto punto entre la línea de campo magnético y el vector normal al área. Y el área, perdón, y el vector área. Entonces, cuando opero, ya sé que I.I es el máximo e I.J es 0. Pero lo que tú dijiste es correcto. Y ahí queda que eso es igual a cómo es, a raíz de 3 sobre 2 por el campo, por el área, donde el área es pi por r cuadrado, que es lo que tú estás diciendo exactamente. Pero tú fuiste directo al grano. Tú fuiste la magnitud del campo, la magnitud del área, por el coseno que hay entre el vector normal y la línea de campo magnético. Y eso es correcto. Y mire, llegamos Hola, al mismo gracias por resultado. estar en un nuevo Pero ahí está el resultado. Ahí lo coloqué yo. Sin embargo, yo lo escribo así en la parte Esta que es la vectorial nueva para que Echo ustedes de también cuarta tengan generación eso de ahí Amazon. como Ya herramienta, analizamos previamente a digámoslo la así. Pero Echo el proceso Dot, que que es un aplicaste modelo es más correcto. pequeño y con menos Correcto. funciones, así que Muy bien, y conozcamos miren a que, esta, aunque yo que es les di la el Echo dato del vector no 90 5, grados ¿vale? para que ustedes vieran, que, por ejemplo, acá 1999 aquí en México. en Alexa, el ¿cuántos problema nos decían que 2.999 pesos nos en dice dólares? que el vector normal, que la línea de 2.999 campo pesos magnético, perdón, mexicanos son forma un ángulo de aproximadamente 120 $147 grados con la estadounidenses. superficie de la espira. Entonces allí, miren que tenemos 90 para el vector normal más 30 da 120. Ese es el ángulo de 120 grados que muestran allá en la parte superior. Entonces, yo no debía mostrar el vector normal, ni el ángulo, ni nada, sino que ustedes se dieran cuenta cuánto era. Pero bueno, ya ahí estaba indicado. De todas formas, ya lo resolvimos. Así como tú dices, está de forma correcta. Está bien, no hay problema. Muy bien. Voy a borrar todo. No sé si puedes hacerme el favor de... Espérate ahí para ver si... Ok, ya. Ya borré, ¿oíste? Borré lo que... porque es que después no me deja pasar. Sí me deja, pero entonces cuando voy a cerrar se me forma un lío. Se me toca estar borrando por eso. Bien, no sé si hay alguna consulta del público general o si el ejercicio se entendió y puedo seguir. Ustedes me dirán. Ustedes me dirán, jóvenes. Profe, la pregunta que tal que usted nos hubiera dado el ángulo, ¿cómo es que se halla? ¿Cómo? En caso tal que usted no nos hubiera dado el ángulo, ¿Cuál ángulo? el que hay entre el campo y el vector normal. Ah, ya. Eso es un dato ahí muy bueno, eso que tú consultas. Entonces, había que dibujar el vector normal porque nuestro interés es en él. La clave aquí es el vector normal. Entonces, había que dibujar el vector normal. ¿Cuál es la condición de vector normal, señorita? Que el vector normal forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y luego por ahí yo sé que esto está lleno de líneas de campo magnético. Y entonces por allí pasa una línea de campo magnético, que fue lo que yo hice. Sí, sino que se los indiqué de una vez. Esto. Entonces, como todo suma 120, la superficie del anillo con las líneas de campo magnético, o sea, de aquí hasta aquí hay 120. ¿Sí la pillas? Pero como la condición es que este forma un ángulo de 90, ¿cuánto le hace falta 90 para llegar a 120? 30. ¿La pillaste? Sí, profe. Sí, Bueno, gracias. bueno. No sé si alguien más tenga otra consulta. Y miren que ya llegamos a la última parte de lo que es el curso, el concepto de inducción electromagnética, debería decir ahí, donde, bueno, necesitamos el concepto de flujo magnético, cuando el flujo magnético es positivo, cuando el flujo magnético es negativo, que puede ser, ¿verdad? En esas posibilidades las tenemos. Que se da por un producto escalar, cuando el producto escalar es máximo, cuando el producto escalar es mínimo, cuando es cero. Todo eso lo vamos a necesitar aquí, en este proceso, en este tema de inducción magnética. Vuelvo y reitero, ya casi estamos allí a las entradas. De hoy en 8 es el parcial, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces ya aquí con esto, pues no hay problema que adelantemos temas. Antes de llegar allá, a ese concepto de inducción,
a mí me gusta colocarles este circuito pequeño a ustedes como mis estudiantes. Y también me gusta colocar esa batería, ese sentido más, el lado menos y todo eso, conectada a un resistor. Si yo les preguntara a ustedes, hijo, ¿hacia dónde circula la corriente allí? ¿Ustedes qué me dicen? Es un circuito bastante elemental, ¿verdad? Pero necesito que me digan hacia dónde circula. ¿Sí saben hacia dónde circula la corriente? De más a menos. O sea que si uno se pone a dibujar, si nosotros nos ponemos a dibujar, yo creo que no había problema en decir que la corriente circula en este sentido y que por este resistor la corriente va así. ¿Sí o no? De más a menos, me dijo el compañero. Y que esta es la corriente, es un circuito bastante elemental. Pero aquí no es tanto lo elemental, sino ese concepto de cómo circula la corriente debido a esa orientación de la FEN, por así decirlo, o cómo está conectada la FEN. Entonces aquí la FEN tiene un sentido, la FEN tiene este sentido, este es el sentido de esa FEN. O sea que miren que el sentido de la corriente, voy a exagerar, es el mismo del sentido de la FEN. ¿Sí o no? Entonces el sentido de la FEN, miren cómo lo dibujé, de menos a más, y la corriente va así. Bueno, en el esquema que estoy diciendo allí para que me entiendan. Pero a lo que voy es que el sentido de la FEN es el mismo sentido que tiene la corriente o cómo va a circular la corriente en el circuito eléctrico. Eso lo necesito yo aquí en este tema de inductancia, ¿sí? ¿Sí? De inductancia electromagnética o simplemente inductancia. Inductancia e inductores, como vamos a denominar a los dispositivos electrónicos que se van a vincular a los circuitos también. Entonces, allí a un circuito eléctrico. Entonces, pilas con ese concepto, ¿ok? Ahí está el sentido de la FEN y este es el sentido de circulación de la corriente. Entonces, ese concepto como tal, ese pedacito allí, es el que yo necesito aquí, ¿ok? Porque ahora nosotros no vamos a ver la FEN, sino que vamos a ver o vamos a identificar, más que ver, vamos a identificar cómo es el sentido de la FEN. Pero cuando tengamos el sentido de la FEN, vamos a identificar también cómo es el sentido de la corriente por este pequeño concepto aquí que les estoy dando yo a ustedes. Entonces, pilas con eso. El sentido de la FEN es el mismo sentido de la corriente, de circulación de la corriente en el circuito. Si no hay circuito, pues entonces no hay corriente circulando. Tenemos sentido de la FEN, pero no hay circuito de corriente circulada. Entonces, pilas con eso. Es como si la pila estuviera desconectada, ¿verdad? Bien, entonces vamos a llegar hasta allá. Yo voy a retomar ese concepto otra vez. ¿Qué tenemos aquí? Una espira, un anillo, una espira de alambre conductor. Todos estos alambres son ideales, buenísimos, los mejores del mundo. Y tenemos un imán. Los dos están quietos de alguna forma. Esto es un dibujo. Así que en la diapositiva podemos hacer magia. El imán está fijo y la espira está fija. Entonces allí, ese imán, atendiendo a lo que ya estudiamos nosotros, a lo que hemos venido estudiando, genera unas líneas de campo magnético que creo que todos estamos de acuerdo que van en ese sentido. Yo no voy a dibujarlas ahorita cerradas completamente que van al sur, no. Me interesa nada más ese polo norte allí de ese imán. ¿Estamos de acuerdo? Y la línea de campo magnético, una buena aproximación que genera ese polo norte, es así. Tampoco voy a estar interesado y vamos a estar interesados en esas deflexiones o la desviación que tiene la línea de campo. No, no estoy interesado. En esta curva no estoy interesado. En esta curva no estoy interesado. Para mí las líneas de campo vienen así. Desde el polo norte, así, y pasan a través de la espira. Punto. En eso es lo que estoy interesado ahorita. Aunque sea, estoy simplificando muchas cosas, pero necesito es el concepto como tal. ¿Ok? Entonces, espero que eso no lo olviden en ningún momento. No estoy interesado que se desvíen un poquito, que mire que se van a curvar. No estoy interesado. No estamos interesados. ¿Ok? Tenemos que las líneas de campo vienen de arriba hacia abajo.
punto, y atraviesan el área de esa espira, de toda esa espira de ese anillo, como estoy indicando en la gráfica. En eso es que estoy interesado y es que quiero que ustedes también se interesen. Va la primera pregunta. Permítame ahí. Primera pregunta. ¿Hay flujo magnético a través de la espira? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Hay flujo magnético a través del área de la espira? ¿Sí o no? Le quité el por qué. Sí, profe. Ahora, ¿por qué? Pues yo creo que es porque las líneas de campo magnético entran perpendicular al área de la espira, ¿no? Entonces los vectores van a quedar perpendiculares. Bueno, Paralelos, perdón, paralelos. no estamos hablando de los vectores, pero va por ahí la cosa. La pregunta que yo les hice fue sencillita, hijo. ¿Hay flujo magnético? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay flujo magnético? Pero díganos sin miedo, si se equivoca no pasa nada. Yo no le puedo pegar. Sí, profe, sí hay. ¿Por qué? Porque precisamente, o sea, atraviesan la superficie. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta a lo que yo les decía ahora rato. Hombre, el concepto de flujo. De flujo. ¿Cuándo hay flujo? Me voy a devolver acá. Aquí, aquí, aquí. ¿Cuándo hay flujo? Cuando las líneas de campo magnético pasan el área de estudio. Si las líneas de campo magnético pasan o atraviesan el área de alguna manera, hay flujo. Punto. Es lo que les estoy consultando. ¿Ya? Luego es identificar si es máximo, si es mínimo, si es nulo. Bueno, si es nulo no hay flujo, ¿no? Pero si da positivo, si da negativo, todo eso. ¿Ok? Entonces aquí les estaba preguntando, ¿hay flujo magnético? Sí. ¿Por qué? Porque las líneas de campo están pasando el área. ¿Ya? Eso es lo que les estoy preguntando. Y ahora sí me voy con lo que contextualizó uno de los compañeros, y es que hablar de si es máximo, si es mínimo y por qué. ¿Cómo es el flujo magnético? ¿Máximo, mínimo, nulo? ¿Por qué? Es máximo porque los vectores son paralelos. ¿Cuáles vectores, señorita? El del campo y el vector normal. El de las líneas de campo y el vector normal. ¿Está hablando Laisney? Sí, señor. Ok, listo, Lainey. Entonces, mire, aquí está el vector normal, como usted lo dijo. ¿Por qué lo dibujé hacia abajo? ¿Por qué no lo dibujé hacia arriba? Porque es el sentido en el que entra el campo magnético. Porque uno dibuja el vector normal hacia la región donde estén orientadas las líneas de campo magnético. Muy bien, ahí digamos, le arreglo lo que usted dijo, pero tiene la idea, ahí está. Porque uno dibuja, estamos prácticamente, digámoslo así, se oye feo, obligados a dibujar el vector normal hacia donde estén orientadas las líneas de campo magnético. Y las líneas de campo magnético apuntan hacia abajo y en esa espira que está así, esa espira es un anillo que está así. Tengo la opción de dibujar el campo hacia arriba o el campo hacia abajo. ¿Por qué lo dibujé hacia abajo? Hombre, por la regla que tenemos nosotros. El problema no nos dijo que iba hacia arriba, entonces nosotros aplicamos la condición que ya tenemos mutuamente. Entonces el vector normal va hacia abajo. Entonces ahora sí, retomo lo que dijo la compañera Lainey con lo que había dicho el compañero, que el flujo magnético es máximo. Hay flujo magnético. Es máximo porque las líneas de campo magnético son paralelas al vector normal. Y yo dibujo en el medio, como allí por mostrar simetría del ejercicio, pero me puedo parar en cualquier punto de ese anillo y el vector normal a la superficie de ese anillo va hacia abajo. Y las líneas de campo magnético van hacia abajo, porque no estamos interesados en deflexiones de las líneas de campo. No lo estamos viendo así. Ok, ya eso lo había charlado también con ustedes.
Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Hallar el flujo magnético. Miren lo que tenemos. El flujo magnético B punto de A. Y en este caso, miren lo que escribo para que les quede allí en sus apuntes. El flujo magnético es B por A. El flujo magnético es máximo porque las líneas de campo son paralelas al vector normal. Dice allí, en este caso, ojo, en este caso, el flujo magnético es constante porque el imán y la espira están fijos. O sea, la espira está aquí y el imán está aquí y punto. Están quietos los dos. Entonces las líneas de campo magnético permanecen fijas. Ni aumentan ni disminuyen. Nada, todo está quieto. Entonces por ese motivo el flujo es un valor fijo y es máximo, es B por A, punto. Lo que vale la intensidad del campo a esa distancia del imán y el área que es el área de la espira que no se está dilatando ni nada de eso. Entonces miren lo que estoy diciendo porque es un concepto clave para lo que viene. ¿Ok? Es un concepto clave para lo que viene. Ten mucho cuidado con eso. Dice allí, se asume el polo norte del imán como el polo positivo y el polo sur del imán como el polo negativo. Fue algo que ya habíamos comentado desde el principio de este capítulo de magnetismo. Polo norte se asume como el más del imán y el polo sur como el menos del imán. Es otra clave que vamos a tener de aquí en adelante, sobre todo en este proceso y en este concepto que estamos construyendo, el concepto de inductancia. ¿Sí? Entonces allí seguimos. Vamos a seguir. No sé si ya copiaron. ¿Ya puedo pasar? Un momento, por favor, profe. Ya, profe, muchas gracias. Bien. Sigamos entonces. Pilas con eso. Ahora miren la jugada. Miren la jugada aquí. Perdón, un minutico. Qué pena. Miren ahora. Miren ahora la jugada. La espira está quieta. Sigue ahí abajo. Pero ahora el imán se desliza acercando el polo norte hacia la espira con una velocidad constante. ¿Cómo? No sé, pero se mueve así, a velocidad constante. Y se acerca, ojo, se acerca, bueno, oído, se acerca el polo norte hacia esa espira. Vamos a ver qué pasa. La ley de los señores Faraday-Lenz nos dice lo siguiente. La FEN inducida, ojo, la FEN inducida en un circuito o en un dispositivo eléctrico electrónico es igual a menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Miren lo que nos dice ahí, menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Para que una derivada sea diferente de cero, la función que se esté derivando debe ser variable, ¿sí? Debe variar. Por ejemplo, en este caso estamos derivando con respecto al tiempo. Entonces, la función flujo magnético debe ser función del tiempo. Porque si no es función del tiempo, la derivada es cero y no tenemos FEN inducida. Tienen que vamos a llegar al concepto de FEN inducida. Esa es la ecuación que rige a los señores Faraday-Lenz. Y el negativo indica que todo efecto de inducción es aquel que se opone a la causa que lo genera. Ese es el signo menos ese que aparece allí. Y la ecuación 3 nos exige a nosotros, nos exige que
esa derivada sea diferente de cero, porque si es cero, pues no hay fe inducida. Pero si la derivada es diferente de cero, vamos a tener fe inducida. Entonces el flujo magnético debe ser una función del tiempo, o sea, debe ser variable en el tiempo. Ojo, ahorita aquí en el tiempo. Y el flujo magnético puede ser máximo, mínimo, puede tener un valor cualquiera, pero debe ser variable, porque si es fijo, entonces la derivada es cero y no vamos a tener fe inducida. Segundo, necesitamos que tener un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un camino conductor cerrado para que exista corriente eléctrica. El circuito, bueno, pues también puedo tener eventos donde no hay circuito, sí, y va a aparecer fe inducida, sí, eso lo vemos más adelante. Pero por ahora necesito eso, que haya un circuito eléctrico, o sea, un camino conductor cerrado. Y además, para que exista flujo magnético y todo eso, necesitamos que las líneas de campo magnético pasen por el área. Y además de eso, debemos garantizar que ese flujo magnético es una función que varía con respecto al tiempo, porque de lo contrario, entonces no nos va a servir de nada el concepto al que queremos llegar. ¿Qué pasa aquí? Aquí de nuevo aplico lo que ya hemos venido trabajando y entonces las líneas de campo magnético apuntan hacia abajo, ¿sí? Apuntan hacia abajo y el vector normal lo voy a dibujar también en ese sentido por esas condiciones que ya nos colocamos, ¿ok? Por esas condiciones. Y entonces aquí tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia de este ejercicio con el anterior? ¿Quién me dice? Hombre. No me voy a decir. Que la velocidad en este es constante, en el otro a cero. O sea que en el otro los dos dispositivos, la bobina, perdón, la espira y el imán estaban quietos o en reposo. Estaban quietos o en reposo. Mientras que aquí está quieta la espira o el anillo, pero el imán se está moviendo, acercando el polo norte a esa espira. ¿Eso qué va a hacer? ¿Qué implica para nosotros? Hombre, que la intensidad del campo magnético que está pasando por esa espira va cambiando y en este caso va aumentando positivamente porque asumimos el polo norte como el polo positivo del imán. Entonces va creciendo positivamente, por así decirlo. ¿Entendido? Entonces miren que aquí la variable en el tiempo es el campo magnético. Es función del tiempo. Y entonces aplicamos el concepto de flujo magnético y miren lo que digo aquí. Primero, como V es función del tiempo, automáticamente el flujo se vuelve función del tiempo. Segundo, el producto escalar es positivo. ¿Por qué? Porque los vectores son paralelos, pero además de eso, V, que es el campo magnético, aumenta positivamente también. ¿Por qué? Porque se va acercando el polo norte, el polo positivo del imán hacia esa espira, como si fuera a atravesarla. Hay ejemplos donde el imán atraviesa la espira, pero ahorita no es el caso, porque estamos construyendo el concepto de la ley de Faraday-Lenz. Vamos a ver qué pasa allí, solo en ese momento allí, en esos instantes en que el imán se va acercando a la espira, por así decirlo, como lo tengo esquematizado allí. ¿Algún problema con eso que estoy diciendo? ¿Quedó claro que ya el flujo ahora se vuelve una función del tiempo? ¿Estamos de acuerdo o no, jóvenes? Sí, señor. ¿Estamos de acuerdo con el concepto de valor positivo para ese flujo eléctrico? De que él es, cuando digo mayor que cero, es un número positivo, matemáticamente hablando. ¿Sabemos por qué dio positivo? Primero por dos cosas, ¿no? Ojo, hay que tener claro dos cosas. Una cosa es el campo, cómo varía el campo, y otra cosa es el producto punto. Aquí nuestro producto punto, ojo, el producto punto, mírenlo acá, es máximo. O sea, B
va en dirección, menos J, punto el vector normal que es J. Menos J también, menos por menos más, y J.J1. ¿Sí o no? Entonces aquí nos da máximo el producto. Pero además de eso, B es función del tiempo y B va aumentando. ¿Por qué? Porque el polo positivo del imán se va acercando al área de la espira, por así decirlo. Hasta ahí voy a llegar en esa parte. Hasta ahí voy a llegar en esa partecita porque no quiero que el imán atraviese todavía la espira. Necesito esa construcción de este concepto como tal. ¿Ahí entendimos, jóvenes, eso que les volví a repetir? ¿Sí o no? Entonces hay que tener muy claro por qué el flujo quedó así. Hay que saberlo determinar porque eso va a ser clave al momento de hallar lo que estamos buscando, que es el concepto de FEN inducida. Entonces, si aplicamos, ahí lo digo, el flujo magnético es variable porque el campo magnético es variable y aumenta positivamente, debido a que el polo norte del imán se acerca al anillo. En este caso, 3 toma la forma siguiente. Reemplazo el flujo magnético en la derivada y la derivada va a ser, A es una constante porque el área de la espira no está cambiando, pero B es variable en el tiempo. Entonces miren que queda así. Esta parte es importante aquí porque esta derivada nos dio positiva. Este menos es del menos de la condición de la ley de los señores Faraday y Lenz. Ese menos quedó allí. Profe, ¿hay ocasiones donde nos dé más? Claro que sí. Claro que nos puede dar, la FEN inducida nos puede dar más o nos puede dar menos. Y eso va a representar algo muy importante para nosotros aquí. ¿Qué dicen con la derivada? ¿Van conmigo o no? Ahora bien, miren que la FEN, ojo, esto, ¿qué pasó? Yo no sé por qué me bloquea. Aquí, voy a regresar. Esto es lo que quiero. Ojo con esto. Eso es lo que estoy buscando yo. El sentido de la FEN. Yo sabía aquí cuál era el sentido de la FEN porque como es una batería de corriente continua, yo conozco el más, yo conozco el menos y ya yo sé que ella va a generar corriente de esta manera. Y por eso identifiqué el sentido de la FEN inducida. Pero aquí viene lo bueno, compadre. Pero aquí viene el sentido de la FEN inducida y en el circuito. Sentido de la FEN. No voy a saber dónde está la FEN, pero sí voy a saber cómo es el sentido de la FEN. O sea que miren, ¿dónde está la batería? Hombre, no sé. Pero ahí aparece una FEN inducida. ¿Por qué sé que aparece una FEN inducida? Porque aparece una corriente en la espira. Como si fuera por arte de magia, pero aquí no hay magia. Esto es física. Es física totalmente. ¿Cómo vamos a determinar esa FEN inducida? Hay dos formas. Primera forma, todo con la regla de la mano derecha, así que pilas. Primera forma, el dedo pulgar sigue las líneas de campo magnético y bajo hasta donde está, digamos así, la espira. Y roto mis dedos, como si estuviera enrollando allí. Pero, ojo, pero, como la FEN nos dio negativa, entonces la FEN, en lugar de ir así como dicen la regla de la mano derecha, invierte su sentido. Y por ese motivo queda orientada de esta manera. ¿Dónde está la FEN ahí en el circuito? No lo sé. Pero sí sé cuál es su sentido. Y eso es lo importante. ¿Ok? Eso es lo importante aquí. Identificar el sentido de la FEN que se induce en ese circuito eléctrico. Eso es muy bueno. O sea, eso es buenísimo, diría yo. Porque ahora tengo una FEN en un circuito. Y si tengo una FEN en un circuito, ojo con lo que digo, si tengo una FEN en un circuito, entonces voy a identificar y sé cuál es el sentido de la FEN en el circuito, entonces voy a identificar o vamos a identificar cuál es el sentido de la corriente en el circuito eléctrico. El sentido de la corriente es el mismo que tiene la FEN. Así va a circular la corriente en ese circuito.
Aquí lo teníamos en pleno, porque tenemos la batería, tenemos el circuito con un resistor y todo eso, y de una vez dijimos, la corriente circula así. Aquí la vamos a encontrar, porque es una FEN, como se denomina, inducida. No había batería por ninguna parte, este era un pedazo de alambre solo. Entonces apareció esta FEN como si fuera de la nada, pero por ese fenómeno magnético, de hacer que el flujo magnético cambie, y de una vez aparece una FEN inducida. Y esa FEN inducida hace que aparezca una corriente inducida en el circuito, porque si no hay circuito no hay corriente. FEN sí, pero no hay corriente. Yo puedo tener una batería en mi mano y ahí hay FEN porque está la diferencia de voltaje, pero no hay corriente porque esa batería no le he conectado un circuito. Aquí sí hay un circuito porque tengo el camino cerrado, un camino conductor cerrado. Ahí lo dice el problema, es una espira conductora. Entonces tenemos FEN inducida e intrínseca con ella hay una corriente inducida. Yo la dibujé ahí. Esto es capricho mío ahí de que yo la dibujé, ustedes la pueden dibujar donde ustedes quieran. Pero es importante ese sentido. Entonces voy, regla de la mano derecha, bajo, siguiendo la línea de campo magnético aquí en este dibujo, bajo, enrollo, pero miro que me dio la operación matemática, me dio negativa e inducida. Entonces eso hace que este sentido se invierta. Profe, ¿qué pasa si da positiva? Entonces si da positiva, si fuera el mismo dibujo y diera positiva, entonces bajo, enrollo y es el sentido que dice la mano derecha. ¿Ok? Eso es. Entonces pilas con eso. Esa es la regla. Otros autores hacen lo siguiente, se van en contra del campo, pero hay que tener mucho cuidado cuando se va uno en contra del campo. El dedo pulgar va en contra del campo y cuando enrollo me da el sentido de la FEN. Si me da negativa queda así, pero si me da positiva se invierte. Es como el proceso contrario a lo que les dije. Entonces ese es el cuidado al cual yo les invito que tengan. No sé si tienen alguna pregunta. Miren que aparece una batería. ¿Dónde está? No sé, pero por lo menos sé cómo está orientada en ese circuito. Y eso hace que yo pueda dibujar la corriente en el circuito. No sé si tienen alguna consulta allí, jóvenes. Esto, aquí yo me hago el esfuerzo de explicarles todo esto en detalle. Y después para devolverme cuenta Dios y su ayuda. ¿Tomaron apuntes? Porque nadie me habla nada. No sé si están dormidos. Sí, profe, ya tengo apuntado eso. ¿Entendieron lo que les expliqué? Sí, señor. Sí, señor. Es clave, es de cuidado, de mucho cuidado. Hay que saber bien todo esto porque yo sé que esto a la primera no sale, pero entonces hay que rumiarlo, hay que rumiar esto. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahí a esto se le conoce como generador tipo 1. Miren que de alguna forma creamos corriente. Hicimos que circulara corriente casi como quien dice de la nada en una espira, en un circuito eléctrico, por un fenómeno de inducción. Por eso se llama esto inducción. Y por eso a la FEN que aparece como por arte de magia se le conoce como FEN inducida. Y si hay el circuito aparece la corriente, y esa corriente también se le da el nombre de corriente inducida. Y por eso a esto se le llama generador de corriente. Y yo lo enumero como generador tipo 1. Dependiendo cada autor, pues empieza por el orden que corresponde y le da una numeración. La numeración no toma valor ahora, no toma importancia, sino que este es un tipo de generador. Yo lo quise enumerar porque seguro vienen otros. Te pilas con eso. Consulta. Flujo magnético es igual a B.A. Por definición de producto escalar, también a qué puede ser igual. Jesús de Nazaret. Flujo magnético, aquí, ecuación 1, flujo magnético es igual a B vector punto A vector. Y por definición de producto escalar, ¿cómo podemos escribir esta ecuación 1 también? ¿Como la magnitud? ¿Cómo qué, hija? ¿Pero cómo? ¿Cómo queda?
Flujo magnético es igual a la magnitud de B por la magnitud de A. Ajá, ajá. Por Ah, definición de producto puntos. ¿No será esto? sí, señor, sí. Donde θ es el ángulo que forma el vector normal con el vector campo magnético. Entonces miren aquí, esta ecuación me importa mucho, porque aquí vamos a tener tres variables: el campo, el área y el θ. Es el ángulo que hay entre el campo y el vector normal. La ecuación 3 nos exige algo. ¿Qué fue lo que dije que nos exigía la ecuación 3? Vamos a ver si me recuerdo. ¿Qué nos exige esa ecuación 3? Por así decirlo. Para que haya fe inducida, ¿qué nos exige esa ecuación 3, joven? Matemáticamente hablando. Ni siquiera física. Ay. No hay mayor que cero. ¿Ah? ¿Cómo? Sin miedo, si se equivocan, yo los corrijo. Mejor si se equivocan. Profe, ahí no era que el flujo magnético debía que estar en función del tiempo. Eso es, hijo, eso no es que era, es que eso es que es, más bien. Eso es que el flujo magnético, esa ecuación 3 nos exige que la variable, que la función que estamos derivando debe ser función del tiempo, que es con lo que respecto se está derivando. Ya, entonces el flujo debe ser función del tiempo, pero el flujo se define a través de la ecuación 1 o a través de esta ecuación que acabo de digamos así, de escribir. ¿Sí? Esa ecuación que acabo de escribir acá en la parte superior, por definición de producto punto, de producto escalar, donde esa ecuación se vuelve, está en función de tres variables que son el campo, el área y el coseno. Si esto es así, entonces, ¿cuántas opciones tenemos nosotros para que el flujo magnético sea función del tiempo? Los espero. Ahí me voy a quedar. Una de ellas. Ay. El área en función del... Bueno, una de ellas. Vamos a escribir lo que está diciendo el amigo. Que el área, la primera, vamos a escribirla. Que el área sea ¿qué? Función del tiempo. Función del tiempo. Segundo. El campo magnético. Que el campo magnético, sin miedo. Ahí lo tiene escrito. Lo encontramos ahorita. Que el campo magnético también sea función del tiempo. Tercero. Que el ángulo sea función del tiempo. O que todo sea función del tiempo. Esas son las opciones que tenemos nosotros para que ese flujo sea función del tiempo. Eso es clave aquí. Entonces tenemos opciones donde el campo va a variar, generador tipo 1, donde el área va a variar, generador tipo 2 puede ser, o donde el ángulo va a variar, generador tipo 3, por así decirlo. Que ahí es donde voy a retomar el concepto del principio, bueno, no de funcionamiento de las hidroeléctricas, de la energía eólica. ¿Ok? Puedo hacer variar el área, puedo hacer variar el campo, puedo hacer variar el ángulo, manteniendo las otras variables constantes. Pueden variar todos a la vez. Es una locura, pero se puede hacer. Aunque aquí vamos a ir así por pasos, poco a poco, y con eso va a ser suficiente para lo que necesitamos aquí en el curso. Eso debe ser clave para ustedes, hijos. Eso es algo clave, eso es más matemática allí que física.
Hombre, si la derivada es con respecto al tiempo y estoy derivando a phi, y phi depende de 3 letras o de 3 variables, como se dice en matemáticas, o todas varían con el tiempo, o una de ellas por lo menos varía con respecto al tiempo. Por lo menos una de ellas debe variar con respecto al tiempo. Bueno, no estoy enojado, estoy hablándole, ok. Yo hablo así, que bueno, y ustedes me conocen a mí. Voy a borrar. La Inés, ¿está ahí por ahí? Sí, señor. ¿Me puede ayudar con el texto? ¿A leerlo? Yo digo. Sí, hija, leerlo, Vale. hija. Sí, señor. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, el polo norte es el polo positivo y el polo sur es el polo negativo del imán. Cuando el polo positivo se acerca a la espira conductora, el campo magnético varía aumentando, haciéndose más positivo. Si el imán se alejara, el polo norte se aleja, entonces el campo magnético disminuye. Bueno, B sub t es menor que 0 y en el anterior caso, B de t, perdón, es menor a 0 y en el anterior caso B de t es mayor a 0. Gracias, Lané. ¿Y qué pasa si hubiese sido el polo negativo? ¿Qué pasa si el polo negativo se acerca al imán? Así en el mismo esquema de ahorita. ¿Qué pasa? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Qué sucede si aquí, espérate, con ese texto que leyó la Inés, qué sucede si aquí el imán se acerca, pero por su lado, por el polo sur? ¿Qué pasa? Con esto que leyó la Inés. Pues yo creo que lo contrario, profe, o sea, si se acerca el polo negativo, entonces yo creo que el campo magnético va haciéndose más pequeño, en cambio si se aleja, pues va aumentando. Más negativo, ¿verdad? Más negativo. Y si se aleja, se va haciendo más. Eso es lo que quiero que ustedes me ayuden allá, me colaboren cuando yo les consulto y con eso me muestran por lo menos que están prestando atención. Los que han charlado hoy son pocos. O sea, no sé si los demás están ahí, prenden de que están en clase y se van o se acuestan a dormir, qué sé yo, no sé. Bueno, esto es clave, fundamental, ese concepto que acabo de dar allí, porque debemos saber cuándo nuestras variables o nuestras funciones son positivas, o sea, cuándo aumentan o cuándo disminuyen. ¿Para qué? Para que este concepto aquí, esto del flujo magnético va a tener un signo, o más o menos. Y ese signo más, cuando derivemos aquí, en la ecuación 3, se va a ver afectado por este signo menos que está aquí afuera, que es de la condición de la ley de los señores Faraday-Lenz. Vale la pena resaltar allí que esa condición de la ley de los señores Faraday-Lenz es para una espira. Si hubiesen más espira, 2, 3, 4, n, entonces se coloca una n al lado de esa derivada como un factor allí. ¿Ok? Una n quedaría menos n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Eso es para n espiras. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí está lo que había dicho la Snake. Dice, cuando el polo sur del imán se acerca a la espira, entre paréntesis polo negativo, el campo magnético varía aumentándose, debería ser allí haciéndose más negativo. B es menor que 0. Si el imán se aleja, el polo sur se aleja, entonces el campo magnético disminuye haciéndose positivo. Miren lo que dice, ¿no? Aumentando, haciéndose más negativo, y el otro disminuye haciéndose positivo. Pilas con eso allí. Ahí vamos. Aquí hay otra parte teórica aquí. Cuando el imán atraviesa la espira conductora, clave,
el sentido de la FEN se invierte. Entonces el sentido de circulación de la corriente inducida también se invierte. ¿Por qué? Porque ya los polos se invierten, porque en una de esas es el polo norte que se va acercando a la espira y de repente queda mirando a la espira es el polo sur, teniendo en cuenta el esquema anterior. Bueno, hijos, yo no los voy a amargar más por el día de hoy. Estamos bastante adelantados en todo este temario. Vamos bien, como dice uno por ahí, de tema. Aquí tenemos nosotros, bueno, ahí está el texto. Dejamos hasta allí por el día de hoy. Ya no sé si copiaron. Sí, profe, yo ya. ¿Puedo dejar de compartir? Sí, señor. Muy bien, muy bien. En la clase de hoy estuvo bien, a pesar de todo. Bueno, hay mucha tela por cortar ahí. Vamos a darle guardar por si las moscas. Nos vemos la próxima clase, hijo. Feliz fin de semana. Descansen. Profe, gracias, igual. Listo, Gracias, profe. profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Cotorro. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Cotorro.